Buenos días. Para comenzar les voy a decir que solo vamos a utilizar cinco ecuaciones. La primera nos dice que la renta es igual al consumo más la inversión más el gasto de gobierno. El consumo está en función del consumo inicial, que este es el consumo que tengamos o no tengamos ingresos. Lo vamos a utilizar. Por ejemplo, en alimentación, aunque no tengamos ingresos, vamos a consumir. Más el consumo que está en función de la renta menos los impuestos. Renta es nuestros ingresos y se le restan lo que pagamos de impuestos. La inversión, que está en función de la renta y del interés, y el gasto de gobierno. Este es para un mercado abierto al exterior, que es la demanda agregada. Demanda agregada es igual a demanda interna más demanda externa. Y como habíamos dicho, ¿verdad? La demanda interna está por el consumo, la inversión y el gasto de gobierno. El consumo está por el consumo inicial, que es el que tenemos fijo. Y se le suma el consumo en función de la renta menos los impuestos. La inversión, como ya habíamos visto, está en función de la renta y el interés, el gasto de gobierno. Ahora la demanda externa está integrada por las exportaciones menos las importaciones. Esta es nuestra propensión a consumir, que nos dice que nuestra producción está en función inversa de nuestra propensión a consumir. Es 1 dividido 1 menos nuestro porcentaje de propensión a consumir. Bueno, en nuestro modelo ISLM, para comenzar les comento que IS es el mercado de bienes, donde nos dice que la demanda de bienes es igual al consumo más la inversión más el gasto de gobierno, como lo habíamos visto en las otras ecuaciones. Y la curva LM es la igualdad de la demanda de dinero con la oferta de dinero. Los desplazamientos. La curva IS se desplaza hacia la derecha cuando aumenta el consumo, se desplaza hacia la derecha cuando aumenta la inversión, se desplaza hacia la derecha cuando aumenta el gasto de gobierno y se desplaza a la izquierda cuando aumentan los impuestos. Ahora la curva LM, los desplazamientos que tiene. Cuando aumenta la oferta de dinero, se desplaza hacia la derecha. Y cuando aumenta la demanda de dinero, se desplaza hacia la izquierda. Esos son los desplazamientos, tomarlos en cuenta que eso nos va a servir. Igual en nuestra curva de demanda agregada. Estos son los desplazamientos de la curva de demanda agregada. Cuando aumenta el consumo, se desplaza a la derecha. En realidad es cuando aumenta cualquiera de estas variables, se desplaza hacia la derecha, la demanda agregada. Y cuando disminuye alguna de estas variables, se desplaza hacia la izquierda. Y eso es todo, esas son las 6 ecuaciones que vamos a utilizar. Bueno, ya que vimos las ecuaciones, pasamos a resolver el examen. Y en la primera nos dice, el primer problema, gobierno sin ejecución de 172 millones de quetzales del fondo de emergencia. Importante, dato importante, 172 millones de quetzales del fondo de emergencia. La reconstrucción de los daños de infraestructura y vivienda tiene un impacto en el crecimiento de la economía, pero depende del tiempo en que se realice la inversión, dijo el presidente de la Banca Central,
Reportaje de prensa libre sobre el Fondo para la Emergencia. Bien. Dice, inciso A. Calcule el efecto multiplicador de esta inyección inesperada, demostrando el fundamento y explicando bien a los cuerpos diligenciales. Calcule primero, asumiendo una propensión a consumir de 0.75. Y luego de 0.80. Explique su significado. Muy bien. Aquí como ya vimos que dice propensión al consumo, ya sabemos que la ecuación que tenemos que utilizar es esta. Donde nos dice que y es igual a 1 menos la propensión a consumir. Volviéndolo a palabras clave, ¿va? Así que 1 menos 0.75. Que esto es igual a decir 1 dividido 0.25. A la hora de multiplicar, de dividir esto, nos da un resultado de 4. Se puede hacer dividiendo en la calculadora 1 dentro de 0.25 o con una tecla que está en la calculadora que es así, que es la función inversa. Entonces aquí nos dice que es 4. 4 lo multiplicamos por los 172 millones. 172 por 4. 4 por 2, 8. 7 por 4, 28. 8 llevo 2. 4 por 1, 4 y 2 que va a 688. Eso nos quiere decir que en la primera, estos 172 millones con el efecto multiplicador se van a convertir en 688 millones de quetzales que entran a la economía. Muy bien, vamos para 0.80. Y es igual a 1 dividido 1 menos propensión al consumo. Que esto es igual a 1 menos 0.80. Es igual a decir a 1 dividido 0.20. Función inversa de 0.20 nos dice que es 5. Y este 5 lo multiplicamos por 172 millones. 172 por 5. 5 por 2 son 10. Llevo una. 5 por 7 son 35. Y una que va a 36. 5 por 1 5 y 3 que va a 8. 860 millones. Esto es lo que entra en la economía con el efecto multiplicador. Este es el inciso A. Resuelto. Inciso B. ¿Qué nos dice el inciso B? Calcule el efecto en los mercados de bienes y financieros de tal medida gubernamental y explique adecuadamente dicho comportamiento. Muy bien, aquí ya nos está dando los tips, nos está diciendo los mercados de bienes y financieros. Aquí automáticamente nos está diciendo de la utilización del modelo IFLM. Producción. Y aquí es el
tipo de interés. Como habíamos visto, nuestro modelo ISLM nos dice que esta es nuestra curva IS. LM. Nuestro punto de equilibrio A con una producción Y y un tipo de interés I. Muy bien. ¿Qué habíamos visto en los modelos? Que al aumentarse el gasto del gobierno, nuestra curva IS se desplaza hacia la derecha. Y eso es lo que ocurre. Muy bien, ¿qué estamos viendo acá? Nuestra curva IS se desplazó hacia la derecha. Eso quiere decir que nos subió, para mantener el equilibrio, nos subió la producción. También nos subió el tipo de interés. Y eso es lo que teníamos que poner, ¿verdad? Que al inyectarle ese dinero a la economía, nos aumenta la producción. Eso es lo importante de esto. Ese es el inciso B del problema 1. Ahora nos toca el inciso C. Y el inciso C nos dice: calcule el efecto en la oferta y demanda agregada, explicada adecuadamente dicho comportamiento. Aquí ya nos dijo el tip: demanda agregada. Entonces, esta es la ecuación que tenemos que utilizar. En oferta y demanda agregada siempre acá es Y producción y acá es el nivel de precio. Muy bien, aquí estamos ya construyendo nuestra curva de oferta y demanda agregada. Donde acá es nuestra oferta agregada. Y nuestra demanda agregada. Bien, acá, como habíamos visto, al aumentar el gasto de gobierno se desplaza nuestra curva de demanda agregada hacia la derecha. Teniendo nuestro nuevo punto de equilibrio.
un aumento en el consumo o en el gasto de gobierno, nos aumenta la producción. Y eso es lo que tenemos que escribir. Este es el inciso C del problema 1. Muy bien, aquí ya vamos adelantados con el examen. Ahora pasamos a la pregunta número 2, que nos dice: entrevista a la representante del Fondo Monetario Internacional en Guatemala. Vamos a decirle FMI. El FMI resalta que la caída en la inversión afecta el crecimiento. Guatemala tiene la mitad del stock en carreteras por habitante que tiene el resto de países de la región. La funcionaria del FMI dice lo siguiente: se propone un impuesto temporal para infraestructura. Impuesto temporal. Entonces vemos que nuestra variable T sube, nuestra variable de impuesto sube. Propone un impuesto temporal en infraestructura. Guatemala presenta un déficit de infraestructura considerable, por lo que superarlo va a requerir financiación, tanto público como privado. En materia de red vial, por ejemplo, los estudios de ingeniería sobre trazado óptimo de carreteras para Guatemala apuntan a 3 kilómetros de carreteras rurales por cada kilómetro urbano, por lo que los impuestos formarán parte de la financiación. Todo esto es relleno. Aquí lo que estamos viendo, lo importante, lo que tenemos que saber es que va a haber un impuesto temporal única y exclusivamente para el tema de carreteras. Que es igual al gasto de gobierno. Muy bien. En el primer inciso, el inciso A nos dice: señale el efecto en el corto plazo de esta medida tendría en el mercado de bienes y financiero. Fundamente y explique bien su respuesta. Muy bien, ya habíamos visto que cuando nos preguntan de mercado de bienes y financiero, se refiere a la curva ISLM. Y nuestra variable T está aumentando. Muy bien. Y producción. Y acá tenemos su tipo de interés. Muy bien, como lo habíamos visto en nuestra bitácora, nos dice que una subida de impuestos desplaza la curva IS hacia la izquierda. Veamos qué efecto tiene. Bueno, nos olvidó escribir nuestro punto de equilibrio. Un equilibrio I, una producción Y. Nuestra curva IS se va a desplazar hacia la izquierda. Y tiene lógica. Una subida de impuestos nos afecta directamente a nuestro consumo, que como habíamos visto, el consumo estaba en función
de la renta menos los impuestos. Si los impuestos suben, nuestro consumo disminuye, desplazando nuestra curva IS hacia la izquierda. A corto plazo nos representa disminución en la producción y por supuesto disminución en la tasa de interés, pero lo que nos preocupa en este momento es la producción o la renta, ¿verdad? Ya habíamos visto que es producción o renta. Bueno, ¿qué tenemos solucionado? En nuestro inciso A. Todo lo que le estoy diciendo como conclusión es lo que se tiene que escribir abajo, como para justificar. Diciendo una subida de impuestos, desplaza la curva IS hacia la izquierda, disminuyendo la producción. Vamos con el inciso B, dice, señale el efecto a corto plazo que esta medida tendría en el conjunto oferta agregada, demanda agregada. Fundamente y explique bien su respuesta. Muy bien, aquí como ya hemos visto, hay una subida de impuestos. Y la ecuación que vamos a utilizar es esta. Aquí estamos viendo que la curva de demanda agregada al disminuir el consumo se desplaza hacia la izquierda. Mismo efecto que estábamos viendo con ISLM. Vamos a representarlo gráficamente. Nivel de precio y de producción. Nuestra demanda agregada. Nuestra oferta agregada. Tenemos nuestro punto de equilibrio en el nivel de precios P. Y en el nivel Y de producción. Una subida de impuestos nos desplaza la curva de demanda agregada hacia la izquierda. Muy bien, estamos viendo que en nuestra gráfica de oferta y demanda agregada, el efecto de una subida de impuestos nos desplaza nuestra curva de demanda agregada hacia la izquierda, disminuyendo la producción. Muy bien, en esta misma gráfica vamos a representar el inciso C que dice, a mediano y largo plazo posiblemente esta medida tendría otros efectos, tomando ventaja de todo su material en clase, razone y explique su respuesta. Bueno, acá está lo más sencillo. A mediano y largo plazo, ¿qué ocurre? Los impuestos que se habían subido eran exclusivamente para gasto en infraestructura, que es gasto de gobierno. Quiere decir que a mediano y largo plazo va a aumentar nuestro gasto de gobierno. Va a aumentar. ¿Y qué pasa cuando
el gasto de gobierno aumenta. Nuestra curva de demanda agregada se desplaza. Cuando hay gasto, cuando aumenta el gasto de gobierno, nuestra curva de demanda agregada se desplaza hacia la derecha. O sea que en el futuro posiblemente nuestra curva de demanda agregada llegue al mismo punto a nuestro punto inicial, quizá lo supere. Y esa es la conclusión. A mediano y largo plazo, la producción va a aumentar, llegando a nuestro punto de equilibrio inicial, o lo puede superar. ¿Por qué no? Y con esto culminamos la pregunta número 2. Ahora pasamos a la pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? ¿Cuáles son los principales riesgos para la economía guatemalteca? Esta es una entrevista que le hicieron a la representante del Fondo Monetario Internacional en Guatemala. Y ella responde: antes de responder a la pregunta, me gustaría expresar nuestras más profundas condolencias por la pérdida de vidas humanas tras la erupción del volcán de fuego el pasado 3 de junio. Los riesgos para las perspectivas de crecimiento este año del 3.2% apuntan a la baja de demanda externa. Este es lo que nos importa, este es el dato que nos importa. Demanda externa a la baja. Disminuye. Estos incluyen un aplazamiento de las decisiones jurídicas que afectan a la actividad de las industrias extractivas, una ejecución del gasto inferior al techo de gasto de este año en el ámbito externo, un deterioro de las condiciones financieras y mundiales en el tema migratorio de Estados Unidos. Todo esto de esta pregunta es puro relleno. Acá lo que nos interesa es qué está pasando, que va a haber una baja a la demanda externa. Una baja a la demanda externa, esta va a disminuir. Y si disminuye, ¿qué efectos tiene? Y dice, inciso A, es el inciso único para esta pregunta. Dice, al inicio de la clase expusimos el modelo Z demanda agregada, con apertura externa. La funcionaria del Fondo Monetario Internacional lo menciona en esta entrevista. Al referirse al ámbito externo, modele toda esa Z que expusimos y exprese qué efectos multiplicadores puede tener lo que ella menciona en la aseveración supra con respecto de la baja demanda externa. Modele Z, demanda agregada. Muy bien. Z, demanda agregada, es igual, como lo habíamos visto, consumo más inversión más gasto de gobierno más exportaciones menos importaciones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si esta nuestra variable disminuye? Como lo hemos visto durante todo el examen, al disminuir cualquier variable, disminuye la producción.
¿Y dónde tiene las repercusiones este efecto? Al disminuir la demanda externa, disminuye la demanda agregada, siendo un duro golpe para la producción, pues esta disminuye. ¿Y qué pasa al disminuir la producción? Causa desempleo. Y una subida de precios. Y muy bien, acá contestamos nuestra pregunta número 3. Demanda interna, demanda externa. Ahora vamos con el inciso número 4. Usando papel de reciclaje. Nos dice la pregunta, la pregunta número 4. Estoy un poco malo. Si se habrán dado cuenta, en mi voz está como entrecortada. Pregunta número 4. La pregunta número 4 nos dice, se acelera la inflación en mayo, el aumento de precios se registró el mes pasado, el más alto de este año. Y el inciso A nos dice, suponiendo que la inflación se desborda fuera de la meta de inflación, explique qué operación de mercado abierto ejecutará el Banco de Guatemala utilizando el modelo MD igual a M. Demanda de dinero es igual a oferta de dinero, ¿verdad? Y esa la habíamos visto. Tipo de interés. Y M, que es del dinero. Demanda de dinero. Que estábamos viendo que la inflación, ¿verdad? Nuestro dinero dividido precio. Este es el valor real de nuestro dinero. ¿Y qué está pasando acá? A mayor inflación, mayor demanda de dinero. Entonces nos está diciendo qué acción, qué acción tiene que utilizar el Banco de Guatemala para contrarrestar este efecto. Muy bien, entonces aquí la acción que tiene que tomar el Banco de Guatemala es sacar a la venta bonos. ¿Qué pasa al sacar a la venta bonos? Cuando hay inflación, tenemos mucha demanda de dinero, entonces para disminuir la demanda de dinero salen a la venta bonos, desplazando nuestra oferta de dinero hacia la izquierda. Y esto es lo que conocemos como contracción monetaria.
Muy bien, vamos con el inciso B. Dice, ¿qué incidencia tiene ello en la confluencia de mercado de bienes y financiero? Ya sabíamos que cuando dice mercado de bienes y financiero, automáticamente es la curva ISLM. IS. LM. Nuestro punto de equilibrio en Y. Nuestro tipo de interés I. Entonces, como habíamos visto, el problema es que hay mucha inflación. ¿Qué pasa cuando hay inflación? Hay más demanda de dinero. ¿Qué pasa cuando aumenta la demanda de dinero? Nuestra curva LM se desplaza hacia la izquierda. La inflación desplaza LM a la izquierda, disminuye la producción. ¿Y esto por qué pasa? Porque el dinero tiene menor valor real. Y finalmente, nuestra inciso 6 explica la incidencia que tiene la interacción de curvas, oferta agregada, demanda agregada. Y están las últimas, este marcador. Demanda agregada. Tenemos nuestra Y de producción. Y en la oferta demanda agregada es nuestro nivel de precios. Nuestro punto de equilibrio A. Tenemos una producción Y y un nivel de precios P. ¿Qué pasa? Dice, cuando hay inflación, nuestro dinero pierde valor. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener menos consumo. Al tener menos consumo, ¿qué es lo que ocurre? Nuestra curva de demanda agregada se desplaza hacia la izquierda. Eso es lo que venimos viendo en todo el... Y esto es lo que ocurre en nuestra oferta de demanda agregada. Al haber inflación, nuestro dinero vale menos, lo que quiere decir que vamos a consumir menos. Al consumir menos, disminuye la producción. Al disminuir la producción afecta a la economía nacional. Y eso es todo, no está de más decirles que todo esto fue mi interpretación a las variables que nos dieron
en cada pregunta. Por ejemplo, en la primera la variable era los 172 millones en el gasto de gobierno. En la segunda, nuestra variable era el impuesto. En nuestra tercera, nuestra variable era la demanda externa. Y en nuestra número 4, nuestra variable es la inflación. Entonces, a raíz de eso, esa es mi interpretación. Espero que les haya servido. Y si les gustó, pues dejen su like y su comentario en la página.